¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas, buenas. Ay, estoy en recontracomposé con la imagen. Es así, es un color precioso, es como una lavanda. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en el análisis con todo lo sucedido en la semana. Semana de ordinarias, ya estamos en plenas sesiones ordinarias y se viene la primera sesión en cualquier momento. Semana de comisiones, semana de dictamen también, semana de resolver el protocolo, por eso pudo haber dictamen ayer con la comisión en plenario que hubo para el proyecto de ganancias y todo esto te lo vamos a contar además de la visita de los diputados y diputadas en piso, como nos gusta a nosotros, o sea, tete a tete. ¿Cómo va, compañeras? Qué lindo tenerlas, damas del periodismo parlamentario. Arranco con Melisa. ¿Cómo va, Meli? Hola, Karin, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sí, como bien decías, se puso en marcha ahí el Parlamento. Tuvimos un par de reuniones de comisiones esta semana y sobre todo ayer, ¿no? Que finalmente se avanzó con el dictamen del proyecto del impuesto a las ganancias y también del monotributo. Acompañó oposición. Acompañó con alguna que otra cuestión. Ya sabíamos que lo iban a hacer. Después nos cuentan acá que están presentes. Sí, primeramente se creía que quizás Juntos por el Cambio iba a ir con un dictamen de minoría, Pero al final no. Pero el miércoles por la noche hubo un par de cambios nuevos al proyecto, así que ahí acompañaron con disidencia, pero el dictamen de mayoría. Está muy bien. Has Bugliorini, ¿cómo va? Bien, muy bien. Qué suerte. Sí. En estas épocas. No es poco, ¿no? No es poco. Como decía Meli, ¿no? Un poco me parece que se fue reactivando ganancias, es un tema de consenso, pero ya hay, se están abriendo nuevos temas para lo que sigue. Uno de ellos es biocombustibles, que el lunes va a haber una comisión finalmente de energía en el que se va a hablar de ese tema que, bueno, hace mucho que ya lo están esperando los diputados de la oposición, así que con atención a mirar eso y también después el paso siguiente de ganancias, que es el tema empresas, en donde ahí la oposición sí está más dura con ese tema. Ahora vamos a hablar del asunto. Ahora vamos a hablar. Y además, Has, vamos a hablar de un tema hoy. Vamos con el cáñamo. Vamos con el cáñamo. Hay otras cuestiones, además de ganancias, por supuesto, distintos temas que se van sumando en la presentación de proyectos que tienen diputados y diputadas. Todos los días entran muchos proyectos y está bueno poder averiguar de qué van algunos, ¿no? Sí, porque es uno de los que nombró el presidente Alberto Fernández cuando vino el 1 de marzo en la sesión de apertura y habló del cannabis medicinal y el cáñamo. El ¿Qué cáñamo. es el cáñamo? ¿Qué es el Bueno, cáñamo? vamos a hablar de eso hoy. Me parece muy bien. Julio Sada. ¿Qué tal, Julio? La Rioja, bienvenido. Hay un pedacito de los representados de La Rioja aquí con usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Karin, un gusto estar acá de nuevo. Sí, representando a La Rioja, tenemos 5 diputados nacionales. Así es. Así que tenemos 2 de Juntos por La Rioja y 3 del PJ. ¿Y cómo es la relación entre ustedes? Ya que arrancamos por los coterráneos. ¿Se hablan? ¿Hay un chat común? ¿Hay un...? ¿Qué hay? No, chat común no, No, pero sería demasiado. sí hablamos. No te olvides que primero el diálogo es muy importante siempre, aún pensando distinto. Y después en lugares chicos, provincias chicas como La Rioja, nos conocemos todos más allá de esta actividad política. Así que, y en el caso mío particularmente, me gusta dialogar con todo el mundo, así que siempre está abierto el canal de diálogo, más allá que por supuesto no hay mucha frecuencia en ese diálogo por estar en espacios veredas distintos opuestas y con actividades totalmente distintas, ¿no? Nos vemos, nos cruzamos más que nada a veces acá en la Cámara. Claro, seguramente. Para La Rioja, su tono de voz, y me lleva a Carlos Menem. ¿Cómo fue sentida la muerte del expresidente? Bueno, en la el caso personal mío fue muy sentida porque hay una relación familiar, ¿no? De conocimiento. Mi padre era muy amigo de Carlos Menem y de toda la familia, del padre de Carlos Menem, de los hermanos. Así que hay una relación de años. ¿Tenían en común negocios o la política? En algún momento hubo algún negocio en común entre mi padre y Carlos Menem, porque son comerciantes de toda la vida, ¿no? Los Menem. ¿Rubro? Como buenos árabes, por supuesto. Claro. Muchos rubros. Una de las sociedades fue en una empresa de servicios sociales. Que yo me acuerdo, era muy chico también, ¿no? Pero bueno, siempre se hacían negocios y en esa época por afinidad, ¿no?
Así que un recuerdo muy personal, una anécdota, cuando falleció mi padre en el año 96, Carlos Menem, presidente de la Nación, fue al sepelio. Así que un recuerdo especial y una valoración especial. Así que yo creo que esto no tiene nada que ver con una discusión política, que aparte reconozco muchísimas cosas que se hicieron bien en la gestión de él, y otras que no, como en todas las gestiones. Así que un gran respeto por él y por la familia, ¿no? Bueno, Julio, recién lo mencionábamos. Ayer fue la comisión, el plenario, para este proyecto de ganancias en el que un grupo muy grande de personas, 1.200.000 trabajadores, un promedio de 95% de los trabajadores registrados, no va a pagar ganancias en este universo que llega hasta los 150.000 pesos. Y la oposición a la que usted pertenece, nosotros hablando y dialogando todos los días, nos decían, sí, acompañamos el espíritu, pero. Se introdujeron varias modificaciones que hizo que el dictamen fuera finalmente, se sumara al dictamen con disidencias. ¿Qué fue lo que hizo cambiar esa decisión de ir por minoría a acompañarlo completamente? Cosa que, bueno, llama a celebrar, ¿no? Que se acuerde pronto. Sí, yo creo que desde el primer momento, creo que lo dije hace unos días que estuve acá en el estudio, que la decisión era acompañar, aún no estando de acuerdo en algunos puntos, por supuesto. Es muy difícil estar de acuerdo en todo porque son miradas distintas y una cosa es estar en el Ejecutivo y otra del otro lado. Pero siempre nuestra actitud desde Juntos por el Cambio fue apoyar todo lo que creemos que es positivo, que sirve, que suma. Y en este caso entendemos que es muy necesario que salga esto, aunque no sea lo ideal. Bueno, nuestros especialistas y economistas han planteado claramente, previamente ya en una nota al presidente de la comisión, y algunas de las cositas se hicieron, ¿no? Pero yo creo que es mejor esto a decir no, nos oponemos y que no salga. Yo creo que, como bien decías, es un beneficio para muchísima gente y creo que es el camino. Yo soy de los que piensan que es un impuesto al trabajo, que es recesivo y que no sirve. Pero bueno, habrá que en el tiempo tratar de ir superándolo, ¿no? Y en ese sentido, el tema del déficit fiscal que genera es uno de los puntos que se conversó mucho en el debate en comisiones. Bueno, el oficialismo dijo que había margen para hacerlo y demás, pero a su vez después se mandó este proyecto para empresas y ahí ya salieron con los tapones más de punta, digamos. Ahí usted no está de acuerdo con el tema ganancia general, pero empresas, ¿qué opina? Como corresponde, salimos con los tapones de punta ahí. Obviamente que estoy en total desacuerdo. Me parece que es seguir buscando en el mismo lugar donde ya hay muy poco para buscar. Yo creo en el círculo virtuoso. Yo creo que cuando a las empresas les vaya bien va a haber mucha más posibilidad de crecimiento. Creo que el Estado tiene que ser facilitador. El Estado no puede ser empresario, el Estado tiene que ser un componedor, un regulador. Por supuesto, es muy necesario el Estado, pero la participación de las empresas es fundamental para generar nuevos puestos de trabajo, para que no se pierdan puestos de trabajo y entender que el Estado no puede generar más puestos de trabajo de lo que hay, porque es una cuestión económica, no es una cuestión de una discusión ideológica, sino que es realidad pura. Y me parece que la presión fiscal que hay es insoportable totalmente. Siempre fue alta, pero en los últimos tiempos fue mucho más alta, en un contexto difícil de la economía argentina, agravado, por supuesto, por la pandemia. Así que no creo que esa sea la salida. Creo que va a ser totalmente negativo, va a generar mayor recesión y no una ayuda al fisco. Perfecto. Y con respecto a la sesión que va a haber la semana que viene, bueno, se espera que haya un debate. ¿Cuándo va a ser la sesión, diputado? Usted que tiene information. Mira, la sesión debería ser el martes. Espero que sea el martes como estaba previsto. Pero bueno, hay
una posibilidad, un rumor que sale desde el oficialismo de que puede ser el miércoles. El miércoles, como todos sabemos, es un día feriado que por ley es inamovible. Nosotros, quiero dejar bien claro, no tenemos ningún problema en trabajar un día feriado, que no se malinterprete, todo lo contrario. Pero fue aprobado por el Congreso también que ese día sea inamovible como feriado. Así que no se entiende el argumento de por qué no es el martes y sería el miércoles. Tal vez porque no llegan con los estudios, con los PCR, con los hisopados, perdón. No, eso no es así. ¿Y por qué sería hoy entonces, es viernes, Julio? Hoy es viernes y ya sabemos desde hace varios días que la sesión es el martes. Entonces yo creo que... ¿Tantos días? ¿Sí? Ayer estaba medio inseguros, pero bueno, por supuesto, ustedes tenían pero digo, todos sabíamos que podía ser con muchas posibilidades el día martes. Yo había entendido el jueves, porque hasta ayer manejábamos el jueves. El jueves que viene, de la semana que viene, nosotros estamos pidiendo una sesión extraordinaria. Claro, la sesión especial. Pero la ordinaria era el día martes, no el día jueves. Así que, el tema del hisopado no es ningún argumento válido. Entonces, ¿por qué sería? Justo un día feriado, que sería histórico, porque sería la primera vez que en un feriado se trabajaría. Es una buena pregunta para que respondan si es que esto se concreta, ¿no? Yo estoy nada más que comentando una posibilidad, no estoy dándolo por hecho. Sí. Pero quiero dejar sentadas dos cosas. Que primero no le vemos el sentido. Y segundo, nosotros trabajamos cualquier día, domingo, feriado, el día que sea, no hay problema, pero no le encontramos ninguna lógica a esto, ¿no? Está bien, veremos, sí. Sí, el jueves también, claro, está la sesión pedida por Juntos por el Cambio y hay una de consenso federal, una hora después. Claro. ¿Recordamos los temas, Meli, por favor, para charlarlos con el diputado? El tema de consenso federal es biocombustibles, que justamente, como decía Haas, el lunes que viene empieza el debate en comisión. Y Juntos por el Cambio, además de biocombustibles, plantea proyectos vinculados a vacunas y la prórroga de la ley ovina, de Gustavo Mena. Exactamente, lo has dicho perfectamente. Coincidimos con consenso federal en cuanto a biocombustibles. A biocombustibles. Y ahora, aunque lo empiecen a tratar, porque digo, era una forma de que arranque, de que se trate el tema que no lo estaba tratando el oficialismo. Sin embargo, ahora el oficialismo justo convocó para el lunes y va a ir, se entiende, el ministro de Energía a la comisión. ¿Eso puede cambiar la suerte de esa sesión especial o pueden darla de baja? Bueno, no lo sabemos. Habrá que esperar y ver. Nosotros creemos que es un tema muy importante, toda vez que hay 10 provincias aproximadamente que tienen que ver con la generación de biocombustibles. Es un tema que lo venimos planteando de hace rato y que no se le dio tratamiento. Creemos que hay que darle y en el peor de los casos creo que está bien prorrogar un año más para que esto siga funcionando, esta ley, y no que se caiga hasta tanto se pueda resolver, porque el planteo nuestro era que se renueve hasta el 2014. Así que bueno, veremos. Y el tema, por supuesto, de vacunas, una serie de preguntas y aclaraciones que queremos que se hagan, que entendemos es muy importante, es un tema muy delicado y necesitamos precisiones o por lo menos estar muy cerca de la realidad de qué va a pasar, ¿no? A ver, ayer el presidente justamente dio una cadena nacional en la que para muchos fue muy sorpresiva porque concretamente fue un anuncio, en verdad, de una lectura de la realidad. No fue algo concreto. ¿Qué le pareció? ¿Y qué les pareció al bloque esa cadena hablando justamente del programa de vacunación, de la imposibilidad de hacer algo más rápido porque es un tema mundial, del redoblar los esfuerzos y afirmarlo de esa manera? ¿Qué le pareció? Creo que no agregó nada, por supuesto, no disipa ninguna duda, ¿no? Fue una cadena inesperada y como decir, está pasando esto, que ya sabemos que está pasando, pero anuncios concretos, claros, creo que no hubo. Yo digo la verdad, no la escuché, estaba en otro evento y no escuché la cadena, pero sí leí comentarios y alguna información de lo que dijo.
Así que creo que no aporta mucha claridad, ¿Y qué por eso necesitarían trataremos de preguntar. en esa sesión? Exactamente. ¿Qué es lo que concretamente están pidiendo? Más allá de la información que se tiene hoy a mano, que son la cantidad de vacunas que van llegando, la cantidad de inoculados, las personas con una sola dosis, que va subiendo, va sumándose a medida que se va trabajando. ¿Qué necesitaría la oposición Bueno, eso tener? justamente, tener datos más precisos, porque se va corriendo el arco en forma permanente, y esta pregunta no es nuestra solamente, sino que representamos a un gran sector de la sociedad y es la misma pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Gente vacunada con una dosis, cuando uno hace números, suma, resta, no dan los números entre lo que hay, lo que falta y lo que está llegando. Creo que hoy ya llegaron 300.000 vacunas más, o están llegando. Y bueno, no alcanza, es un ritmo muy lento, por supuesto, para cubrir la cantidad de argentinos que deberíamos. Yo creo que en algún momento, salvo algunas excepciones, vamos a estar todos vacunados para poder circular con tranquilidad, libremente, y que mucha gente pierda el miedo que hay, ¿no? Pero bueno, son todas preguntas y pocas certezas y precisiones en un tema tan delicado, ¿no? Los proyectos concretamente, hay dos que son para interpelar o pedir información a la ministra y al jefe de gabinete, ¿no? Sí. Santiago Cafiero. Y después un proyecto ligado más a la transparencia de los datos de la compra de vacunas. Sería Exacto. el eje. Exacto. Sí, ese sería el eje. O sea, datos precisos, lo que hay, lo que se hizo y lo que se piensa hacer, más o menos acotado en un tiempo que después sea razonable. Aunque no nos guste lo que nos diga, pero por lo menos que nos digan cuál es el esquema que tienen para solucionar todo el problema de las vacunas, ¿no? No, me había quedado una pregunta, diputado, sobre cómo cree que va a ser el debate, teniendo en cuenta, ¿no?, de que este es un tema, el impuesto a las ganancias, que desde el Frente de Todos han remarcado ¿no?, lo que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, en el cual más trabajadores empezaron a pagar este tributo. Si prevé que va a haber un debate fuerte desde lo político el martes. Yo creo que siempre va a haber un debate fuerte en cada tema, porque se va a sacar para atrás qué se hizo, qué no se hizo, y bueno, son las reglas democráticas, no hay problema que haya debate, lo importante es que se dé el debate, y lo importante es que también se deje de hablar tanto para atrás, digo, inclusive nosotros, y empecemos a mirar para adelante, o sea, en qué podemos coincidir. ¿Cuál es el plan? Que lo que le requerimos al gobierno nacional son planes claros. Acabamos de hablar de salud con las vacunas, en la economía, y la verdad no se ven planes claros. Lo único que se ve son avances. Ahora con el tema de la justicia, un tema muy preocupante porque, bueno, la opinión pública en general, ¿no?, y en nuestro espacio entendemos que la persona que está lejos de mejorar el sistema judicial, ya con las declaraciones que hizo antes de asumir, yo creo que nos preocupa muchísimo a todos, porque viene a solucionar problemas de personas del espacio político, concretamente de Cristina Fernández de Kirchner y de algún otro funcionario o exfuncionario, cuando lo que debería hacer es que la justicia funcione en forma independiente y actúe sin tener en cuenta ningún color político, por supuesto. A eso aspiramos y eso sería bueno que pase. Entonces, digo, las noticias que llegan no son muy buenas y me parece que es momento de empezar a hablar seriamente de cada tema, y que el jefe de ministro, de gabinete de ministros, venga a la Cámara como tiene que venir, dé las explicaciones, responda a las preguntas y que deje de hablar por Twitter como habla siempre, sino que cumpla con su trabajo y que venga a la Cámara. O que siga hablando por Twitter, pero que venga a la Sí, Cámara. pero no solamente el Twitter. El Twitter obviamente tiene la libertad de hacerlo y de decir lo que quiera. ¿Qué más le molestó que haya escrito? ¿Que No, le resonó no me molesta, mal o...? No me molesta nada. Me molesta que no venga y se siente en la Cámara y conteste las preguntas y explique qué es lo que quiere hacer. Ayer se refirió a Macri en un tuit cuando dijo que algunos ya estaban en campaña y que ellos seguían viendo cómo traer las vacunas, cómo trabajar y demás. Eso cayó mal dentro del PRO igual. ¿Lanzamiento del libro que usted estuvo, diputado? Yo estuve, sí, sí.
No, a mí en lo personal no me cae mal porque la política es así. Yo te digo algo, en campaña estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Siempre estamos en campaña porque representamos a un espacio político, queremos transmitir una idea, algunos estarán de acuerdo, otros no. O sea que eso no tiene, la verdad, no tiene ningún tipo de importancia. Acá lo que él tiene que hacer es cumplir con las obligaciones constitucionales, que es ir a la Cámara, responder todas las preguntas, dar la cara y cumplir acabadamente con su trabajo, ya que le gusta hablar y decir vago a uno, a otro, bueno, que se ponga a trabajar y cumpla con lo suyo. De las primeras preguntas que le haría, ¿cuáles serían, diputado? Y en referencia a las vacunas, en referencia... Ahora hizo un pedido de informes al Ejecutivo con respecto, después de haberse conocido la historia de la niña M, que afortunadamente volvió a su casa, de los niños en situación de calle. Hoy justamente Meli tiene para traernos un informe al respecto. Hizo un pedido. Sí. Sí, te contesto sí. Lo de la pregunta. Sí, sí. Bueno, mira, primero que hable claramente con el tema de que hoy aquejan a la mayoría de los argentinos, ¿no? Que es seguridad, que es la inflación, que es la falta de trabajo. Son todos temas que nos preocupan. El tema de salud, por supuesto, que tiene una gran responsabilidad. Y que deje de confrontar. Él es el ministro para todos los argentinos, no para un espacio político. Y me parece que no cumple con ese rol y sería muy bueno para Argentina que sí empiece a ver específicamente su tarea y sería una forma de ir superando esa famosa grieta que parece que no la terminamos nunca, ¿no? Y con respecto al proyecto que presenté, yo creo que es un tema muy delicado que, bueno, salió ahora, se visualizó con el problemita de esta niña, por supuesto, y surgió que inmediatamente hagamos una serie de cuestionamientos y preguntas, por supuesto, en ese proyecto de resolución de cuáles son los datos que tenemos, ¿no? Porque tenemos datos de UNICEF Argentina de pobreza, pero hay un montón de otros datos que no están, de cuánta gente vive en situación de calle en todo el país, cuántas niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle están escolarizados, cuántos no. Diputado, ¿en La Rioja tienen esos datos ustedes? Que las ONG son las encargadas de hacer ese tipo de relevamiento. No tenemos datos ciertos, por eso yo creo que nos debemos para todo el país, más allá que en alguna provincia pueda haber mayor información, ¿no? Yo creo que es un tema serio, no es un tema para mirarlo de costado. Inclusive hay gente indocumentada, o sea, no tiene documentos, puede llamarse hoy de un nombre, mañana de otro, y eso le genera un montón de problemas, inclusive para cuando tiene que hacer una consulta médica o ir a un centro asistencial, a veces al no tener documentos no lo atienden. La niña no lo tenía. Por ejemplo. Y acaba la pregunta oficialista, sería, poniéndome siempre desde otro lugar, haciendo la gimnasia con el opositor y con el oficialista, lo mismo. En los años que estuvieron en el gobierno, ¿cree que hicieron lo posible para que la situación se contuviera, la situación de familias sin techo, en extrema vulnerabilidad, o cree que se pronunció la caída? Yo creo que quedamos con una gran deuda. Nosotros planteábamos realmente una situación totalmente distinta, un esquema totalmente distinto, que se hizo totalmente de buena fe, se generaron muchísimas expectativas, nos generamos con toda sinceridad. Y bueno, en lo económico y en los índices de pobreza no se pudo resolver el tema, y eso lo reconocemos, lo que no quiere decir que no sigamos planteándolo más allá de quién esté en el gobierno. Y si volvemos en el gobierno en el 2023, tiene que ser un tema central, por supuesto, y por supuesto, capitalizar los errores, no discutirlos ni negarlos, ¿no? Capitalizarlos para que podamos hacer las cosas mucho mejor. Dicen los que leyeron el libro, es interesante lógicamente para todos nosotros poder entender un libro de un presidente, así como fue con sinceramente poder también evaluar el libro del expresidente Macri, que no hizo una autocrítica muy concreta con respecto justamente al tema macroeconómico, que es el que determinó la caída, en definitiva. No lo leí el libro, te aclaro, porque bueno, recién ayer lo tuve y fue anoche, terminamos un poco tarde.
así que lo tengo al libro, lo voy a leer, sí, algunos conceptos por ahí que van surgiendo, ¿no? Pero no sé si no hizo una autocrítica profunda, tal vez se espera que se digan más cosas, ¿no? Lo que sí digo yo, que el tiempo aclara mucho las cosas y se va viendo desde otra perspectiva, y eso creo que va a ayudar. Para mí, los 2 primeros años fueron muy importantes. ¿Y usted cree que se va a presentar? No se sabe, yo no te puedo contestar, no sé si él también lo sabe, ¿no? ¿Te cree? No, yo no lo descarto, yo creo que el que está en política no se jubila nunca, es muy raro que se jubile y felizmente tenemos dentro del PRO otros posibles candidatos y dentro de Juntos por el Cambio también otros posibles candidatos. Yo creo que se va a resolver seguramente en forma democrática como se hizo en el 2015. Cuando fue la interna entre Carrió, Macri y Ernesto Sanz. Así se me ocurre que en esta situación, para el 2023, se apelaría a algo parecido si es que no hay un consenso, ¿no? Eso sería hacer futurología y hoy, la verdad, que me parece que tenemos muchísimos problemas, nosotros como oposición y el gobierno especialmente, que resolver de cara a la gente y a las necesidades, ¿no? Arranco de ahí para pasarle después a las chicas, perdón, porque así es como que viene encadenado, ¿no? De acuerdo a lo que van diciendo. Como oposición, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es en este año, precisamente el año electoral, el año en que en realidad, como dice usted, diputado, están siempre en campaña el hombre que representa o la mujer que representa al pueblo? ¿Cuál cree que es el camino que tiene que tomar? ¿Para dónde van a ir los proyectos? ¿Hay un plan de trabajo de la oposición hoy por hoy o es la reacción frente a la acción de oficialista? No, nosotros tenemos propuestas, nosotros presentamos desde el 10 de diciembre del 2019, no tengo el número exacto y no me gusta dar números cuando no son, pero seguramente no menos de 3.000 proyectos, ¿no? De todo tipo. Muchos de esos proyectos son propuestas, por supuesto, y entendemos, por ejemplo, con el tema de ganancias, las grandes empresas, ese no es el camino, claramente no es el camino. Creemos que el pobrismo no se supera matando las empresas o achicando las empresas. Eso genera más pobres, genera menos posibilidades, hace que el techo baje y se junte con el piso. Entonces yo creo que un diputado no tiene que ganar igual que un maestro. Yo creo que el maestro tiene que ganar igual que el diputado, por ejemplo. O sea, tiene que ser una espiral ascendente. ¿Eso es fácil? No es fácil. Es un camino que se hace con un plan, es un camino que se hace seriamente, sin mentir, diciendo la verdad y no pensando en las próximas elecciones. Si uno lo habla desde el punto de vista electoral, tal vez se le pueda decir a Mauricio Macri que no pensó en las elecciones cuando hizo todos los ajustes que había que hacer, que inclusive no alcanzaron, ¿no? Todos los ajustes porque, bueno, era un contexto duro, difícil, pero no pensó en lo electoral. Si él hubiera pensado en lo electoral, hubiera actuado con demagogia, hubiera actuado de otra forma, y creo que eso hay que valorarlo, más allá que se pueda estar de acuerdo o no con algunas o muchas de las medidas que se tomaron, ¿no? Llegó demasiado tarde el control de cambios, tal vez. Y fueron cosas, pero también te quiero decir algo. En el 2019, a partir de marzo, las variables económicas se empezaron a acomodar y muy bien. Y eso va a quedar demostrado con el tiempo cuando baje la espuma de todo esto, porque esos son datos objetivos, son datos reales. No es una expresión de deseo, ¿no? Es que la pobreza es muy real, eso pasa, diputado. Es muy difícil poder interpretar y yo trato conceptualmente lo que usted me dice, pero es mi obligación hacer la referencia a lo concreto. Lo concreto es la pobreza más profunda. No, pero la pobreza, por eso, claro, la pobreza, ¿cómo se supera? ¿Cómo se sale de la pobreza? Con una buena actividad económica, con austeridad, achicando el gasto fiscal. Por eso digo que todas esas variables iban mejorando. Se entiende. Lo que no mejoró es el índice, por supuesto, de la pobreza. Ahora, eso es como consecuencia de todo un plan que hay que hacer. Y ahí, bueno, las expectativas fueron muy altas, que se generaron especialmente con la pobreza. Cuando se habló de pobreza cero, obviamente es un objetivo, no iba a ser nunca una realidad,
pero sí esperábamos estar bajo un dígito. Y bueno, no se logró y no hay que negarlo, hay que reconocerlo. Pero también hay que entender el contexto, ¿no? Todo el contexto, todo lo que pasó, y que ese camino que se iba acomodando, enderezando, se desplomó con las PASO. Cuando vinieron las PASO y perdimos por tantos puntos las PASO, yo creo que esas variables se volvieron a desacomodar. Ahora, todas esas variables y toda esa realidad comparado con lo que hoy pasa, con el valor del dólar, con el índice de pobreza, con la inflación, con todo, yo creo que hay que mirarlo de otra forma, ¿no? Diputado, perdón, me quedó colgada una pregunta de antes. ¿Usted vence la banca este año? ¿La quiere renovar o la va a renovar? La intención es renovarla. Desde mi partido, el PRO, la decisión está que sea yo quien los represente. Falta determinar en Juntos por La Rioja, se llama porque es ampliado con algún otro partido, se tome la determinación de qué hacemos. Si vamos, como hicimos hasta ahora, con lista única de unidad, o si lo vamos a dirimir en las PASO, ¿no? Bien, perfecto. Y le iba a preguntar de la sesión de la semana que viene. Esta semana, más allá de ganancias y monotributo, quedó también el tema dopaje en el deporte. Digo, ¿qué otro tema puede tener esa sesión o va a ser solo ganancias y monotributo? Yo creo que sí, ganancias y monotributo. El tema de dopaje, bueno, yo integro la Comisión de Deporte, pero no estuve porque venía viajando. Pero bueno, fue aprobado unánimemente porque estamos de acuerdo. Son normas internacionales, inclusive las propicia el COI, el Comité Olímpico Internacional, y en ese sentido, ustedes, mujeres, les quiero decir que presenté un proyecto de jerarquización del vóley femenino, toda vez que las Panteras están clasificadas para participar de los Juegos Olímpicos de Japón. No sé si lo tienen claro, lo saben, o por ahí bien. Con el tema de la pandemia. ¿Y qué significa jerarquización, diputado? ¿Cómo? ¿Qué significaría jerarquización, un proyecto de jerarquización? Jerarquización que tenga la misma jerarquía que el vóley masculino. Bien. O sea, la misma difusión, las mismas condiciones en cuanto a canchas, vestuarios. Claro, ropa, elementos que tienen. En lo económico también que tenga una retribución parecida, más allá que hay sponsors, por supuesto, en todos esos deportes que aportan. Pero bueno, haber logrado la clasificación para los Juegos Olímpicos. Bien, por las chicas. Todos, pues yo también transité por el deporte. Sí, lo sé en el tiro, diputado. En el tiro. No es fácil, es un gran mérito y un gran orgullo para quien lo hace. Así que ojalá ese proyecto se trate porque es muy importante y ahora que hablamos tanto también y es tan importante la igualdad de género y de oportunidades para que la mujer pueda desplegar toda su capacidad y su intelecto. Bien, que así sea, ojalá. Por la provincia, ¿cómo andan las cosas en ese sentido? Bastante bien. Sí, bastante con la bien. ESI. Sí. Hay provincias un poco más cerradas y otras un poco más permeables. Yo creo que estamos en un camino de ir superando todo eso, ¿no? Así que me parece que la mujer no solo le corresponde, sino que se ha ganado el lugar. Se ha ganado el lugar en todos los órdenes de la sociedad. Y bueno, acaba de, por ejemplo, de ser electa presidenta del PRO en el Chaco una mujer. Bien. Es un hecho muy importante. Bien. Así que lo celebramos. Me parece muy bien. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable por su visita, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, un placer. Que siga muy bien. Vamos a ver si lo encontramos el martes o el miércoles. Veremos entonces por el tema de la sesión, que hasta ahora es el martes, y el jueves la sesión especial convocada por la oposición. Gracias, diputado. A ustedes. Vamos ahora a escuchar y ver al diputado Pastori, porque ayer tuvo, claro, una actuación interesante y excluyente en el plenario de comisiones por ser el portavoz de las cuestiones económicas, contables del bloque, por supuesto, Proyecto Ganancias. Esto decía hoy a la mañana. El proyecto tiene luces y sombras. Sí. Hemos decidido acompañarlo por las luces que tiene y criticar en todo caso o hacer nuestras disidencias sobre las sombras. La principal de todas desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde el mío, es el diseño del proyecto que al no subir el mínimo no imponible para todos, primero deja afuera a los autónomos, lo deja afuera pero con una diferencia muy grosera respecto a los trabajadores bajo relación. Segundo, discrimina también
en cuanto a los que superen los 150.000 pesos, porque por un peso de más el impuesto impacta de lleno, con lo cual tienen que pagar por el total. Y esto me parece que es la principal objeción, porque rompe un poco lo que es la estructura del impuesto, rompe la progresividad del impuesto pegando un salto, así como decimos del monotributo al régimen general, hay un salto al vacío. Claro, acá también va a haber un salto al vacío desde los 150.000 y después lo que sigue de ahí para adelante. Por eso esa es nuestra principal disidencia, y que se podía haber salvado elevando para todos el mínimo no imponible, para autónomos, para trabajadores bajo relación, con lo cual se empezaba a contar de ahí para arriba. Mire, en ganancia no hay mucho secreto, en cuarta categoría. Hay dos cosas que tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el límite a partir del cual alguien debe comenzar a tributar el impuesto, sea trabajador bajo relación o autónomo? Es decir, ¿hasta cuánto puede ganar sin tener capacidad contributiva para pagar, y a partir de cuándo sí tiene? Esa es la primera cuestión. Y lo segundo, eso se llama mínimo no imponible. Sí. Y lo segundo, el que superó el mínimo, ¿cuánto debe pagar? El quantum del impuesto. Y eso se saca de la tablita, de la famosa escala que está en el artículo 94 de la Ley de Ganancias. Bueno, no se ha tocado ni el mínimo no imponible ni la tabla. Espérate que me lo anoto esto que dijo, el mínimo no imponible, porque es una pregunta de cajón ahora que viene para el diputado que sigue. ¿Cómo le va, Germán? ¿Qué dice? Está muteado, Germán. ¿Diputado? ¿Todavía no lo escuchamos? No, no me diga. ¿Qué pasó? Hola. Ahora sí, hola, claro. hola. Ahora sí. Estaba desmuteado, pero ahí me parece que... Ya estamos. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Todo bien, Germán, todo en orden, diputado. ¿Tenemos sesión un feriado, puede ser? ¿Hay algunas voces que están hablando de eso? No te sabría precisar. Yo me estoy preparando para la semana que viene, no sabemos cuál de los días, pero supongo que martes, miércoles, jueves podremos estar en condición de poder tratarlo, pero todavía no tengo precisiones al respecto. A mí nadie me convocó aún. Todavía, pero me está dejando la puerta para que haya una posibilidad. En cuanto al miércoles, sería algo excepcional. Nunca se ha trabajado un feriado, menos una sesión ordinaria. No tengo claro, ahora me debería poner a hacer memoria del último tiempo. Me parece que una vez sesionamos un 24 de marzo a la mañana. Me parece que, no me acuerdo si no fue el primer 24 de marzo después que se declaró feriado nacional. Bueno. Pero, después lo chequeamos acá también, que nuestros periodistas ahora lo van. O sea, pues. No, bueno, pero no. De ser fue hace mucho tiempo y no lo recuerdo, digamos, ¿no? Realmente no. Pero bueno, tampoco está imposibilitado. No, hay que ver qué es lo más conveniente desde el punto de vista logístico, ¿no? Por los viajes, por los traslados de los diputados y la diputada, por las cuestiones específicas después también de esto de los testeos que nos tenemos que hacer. Claro. Entonces hay varias cosas que hay que ver qué es lo más conveniente. Yo solamente en esto, soldado. Me dicen el martes, me dicen el miércoles, me dicen el jueves. Está muy bien, es que lo avisen temprano, sobre todo para los de Jujuy, Tierra del Fuego y provincias cercanas, ¿no? Sobre todo que están más lejos. Totalmente. Sí. En cuanto antes, siempre esto se defina mejor. Porque aparte vos sabés perfectamente que no está restablecido plenamente el sistema de vuelos. Tal cual. Si bien ahora ya está Aeroparque operativo, lo cual ayuda mucho, pero no es lo mismo la cantidad de vuelos que hay de las provincias a la ciudad de Buenos Aires. Se andaba quejando Pablo Viró hoy, en realidad en la radio, de que no se le dio la suficiente importancia a la gran obra que se hizo en Aeroparque, la nueva pista y toda la cuestión lógicamente, de la industria aerocomercial. Está bien, estamos en pandemia, hay millones de cosas que ocupan de hecho, iba a ir el presidente a inaugurar, no fue, pero bueno, muchas cuestiones en el medio, ¿no? 5.000 millones de pesos, si no recuerdo mal, la inversión para adecuar la tarea que se hizo en la pista, la señalización, las cabeceras, o sea, las puntas de las pistas,
realmente una obra importante. Bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe, estamos necesitando obras también tanto en el aeropuerto de Rosario como en el aeropuerto de la ciudad de Santa Fe, que tienen administraciones distintas en cada uno de los casos, pero todo lo que vaya a Aeroparque nosotros también lo utilizamos mucho. Es sin lugar a dudas en algún lugar el aeropuerto más federal de todos, ¿no? Exactamente, ya lo creo. Bueno, diputado, nos metemos de lleno en lo que es el proyecto de ganancias. Decía Pastori recién, ¿no? Logramos que eleven el mínimo no imponible, que cambien la tabla. Sería una situación muy, no injusta, porque el que gana más, paga más, y sería ideal que todos ganemos más y pagáramos lo que tengamos que pagar, pero que las distorsiones se ven y el esfuerzo se le pide al que está ahí cerca del que ya no lo va a pagar, en cuanto a los autónomos, por ejemplo. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Va a llegar un momento en que el autónomo se pueda sentir en las mismas condiciones que, sobre todo, el que ganan algo parecido a lo que están ganando hoy por hoy aquellos que ya no van a pagar, ¿no? Hasta 150.000 por mes? Bueno, paso a paso, eso es lo que le diría a Pastori. Hemos hecho mucho más nosotros por el impuesto a la ganancia en un año de gobierno que ellos en 4, ¿no? Así que, por lo tanto, me parece que vamos a ir avanzando en todo eso. Yo creo que acá hay un par de cosas que siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, nunca se pone en valor nada. La oposición últimamente tiene esta postura, ¿no? Te acompaño, pero hablo peste del proyecto. Entonces, no, peste, se escuchó hablar peste, digamos, ¿no? Germán. 500.000 pesos de mínimo no imponible propuso uno, ¿no? Además del tema de que estamos trabajando, la crítica de que estamos trabajando sobre las deducciones y no sobre el mínimo no imponible, claro. Porque no hacemos, bueno, toda una cantidad de cosas que realmente, acá nosotros tenemos que precisar algunas cosas, Karin. Sí. Primero, a partir de esta modificación, solamente el 7% de los trabajadores registrados en relación de dependencia van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y solamente el 2,4% de los jubilados van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Primer elemento. O sea, vamos probablemente a la versión más acotada de alcance del impuesto a las ganancias desde diciembre del año 2000 con la reforma de Machinea. Hasta ese momento hay que ir para atrás para alcanzar una versión del impuesto a la ganancia que alcance a realmente un 7% de trabajadores y un 2,4% jubilados. El salto, además, en las deducciones que permite que haya un nuevo piso en los 150.000 pesos brutos, también es muy importante porque inmediatamente, además de hacer que 1.267.000 argentinos y argentinas dejen de pagar ganancias. Por ejemplo, en mi provincia son 98.000 los santafesinos y santafesinas que van a dejar de tributar ganancias por este cambio. Sí. Y eso es muy importante. Además, desde que presentó Massa el proyecto hasta ayer que lo dictaminamos, mirá, quedó claro que se computa desde el 1 de enero del 2021, o sea que lo que te retuvieron enero, febrero y marzo van a tener que devolverlo. 2, quedan afuera los sueldos anuales complementarios. 3, tres cosas importantes del día de ayer. Sí. Lo de las deducciones para los gastos en guardería, que es interesante, de 0 a 3 años. Estamos extendiendo el no cómputo de las horas extras y las guardias pasivas y activas del personal de salud. Eso era nosotros lo habíamos, algo... Pero eso molestó a la oposición con eso. Lo lograron finalmente porque... Nosotros cuando escuchamos estas cosas, las escuchamos de la oposición y de los compañeros y compañeras del movimiento obrero que también se encontraron con nosotros. Así que bienvenido sea de donde viene el aporte. Está muy bienvenido bien. Sea. Después, el tema de los hijos e hijas con discapacidad, que estamos duplicando el monto de potenciales deducciones. Y yo te aseguro que algo más de acá hasta el momento de la votación en general se va a modificar porque hay otros temas que quizás con pequeñas correcciones o pequeñas inclusiones pueden tener muy buen impacto en colectivos muy específicos. Yo creo que teníamos un gran proyecto con lo que presentó Massa y está muy, pero muy corregido, así que me parece que es importante lo que se hizo hasta ayer.
Diputado, ¿qué tal? Jazmín Muliorini lo saluda. Recién eso que comentaba, Jazmín, ¿no? ¿cómo te va? Bien. De que en el camino de acá al recinto por ahí tenga alguna modificación más. ¿Qué quedó ahí latente o pendiente o en revisión que por ahí se pueda tocar? Me parece que ha habido, a medida de que nos acercábamos al momento del dictamen, también algunos planteos de algunos colectivos específicos de trabajadores que no lograron tener el ida y vuelta suficiente con la comisión y con el Ejecutivo para tener una debida mensura de cada uno de estos temas y obviamente el impacto fiscal que eso significa. Por eso yo creo que una cosa es lo que se dice en la estridencia de los medios de comunicación y otra cosa es lo que después se hace en la práctica parlamentaria, que como corresponde, hay un montón de diputados y diputadas que siguen charlando con Carlos Heller, que charlan con Vanessa Siley, a ver si se pueden hacer algunos retoques que mejoren aún el texto. Así que yo siempre tengo expectativas, siempre lo digo, además lo he dicho con ustedes en más de una ocasión, de que hasta el momento mismo de la votación siempre los proyectos están abiertos, así que hay que ver cómo avanzamos en ese sentido. Diputado, ¿qué tal? Melisa Jofre lo saluda. Hola, Melisa. ¿Qué tal? Bueno, preguntarle por el tema del otro proyecto que ingresó, también referido al impuesto a las ganancias, pero a las empresas, sobre el cual sí, Juntos por el Cambio salió a rechazarlo de plano. ¿Se viene el debate en lo inmediato en comisión de esa iniciativa? Todavía no me dieron fecha para empezar a tratarlo. Le quiero recordar a todos los que nos están viendo que ya hubo un proyecto del Ejecutivo sobre final de año con el tema del pago de ganancias de las sociedades y que tenía que ver con continuar esta especie de suspensión de la escalerita de reducción de las alícuotas que había dispuesto Mauricio Macri en el año 2017. Recordemos, en el 2017 se plantea ir reduciendo las alícuotas que pagaban las sociedades por impuesto a las ganancias y que en el año 2021 llevaría la alícuota al 25%. Hasta tal punto es realmente incongruente esto que, fíjate, los trabajadores en relación de dependencia iban a pagar una alícuota del 35% y las sociedades del 25%, ¿no? Entonces, nosotros esto lo suspendimos con la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de final del 2019 y la idea era continuar con la alícuota del 30%. Bueno, ahora hay otro proyecto que también va a estar en consideración y me parece que va a abrir un debate interesante al cual tendremos que dar en algún momento en la Comisión de Presupuestos. Los tiempos lo irá fijando el presidente de nuestra comisión, pero me parece que es interesante que se vaya dando eso, que se analicen las escalas, que se analicen las alícuotas, para que tengan que estar grabados con mayores alícuotas aquellos que obviamente tienen mayor capacidad contributiva, ¿no? Está bien y se entiende esa última oración por sobre todas las cosas, pero la mirada, recién estuvo Saad aquí con nosotros, el diputado Saad, que nos decía vamos a negarnos contundentemente con respecto a esa situación de gravar aún más. ¿No es la idea, pregunto, la idea es gravar aún más a las empresas o ajustar lo que están grabando ahora? De ninguna manera puede haber un aliciente, aún cuando sea una pyme que se le complica y mucho hoy por hoy, pospandemia ni hablar, el ejercicio de sus funciones. La mirada de la oposición es clara, es no molestemos a las empresas que son las que dan laburo. Y la mirada del oficialismo es las empresas tienen que paguen. Y quiero salir de esa cuestión tan binaria y básica para poder entender al tipo que tiene una empresa, que paga sus impuestos, que si tiene su dinero se enriquece de acuerdo a lo que produce y les paga a sus empleados y cuando tiene que pagar una indemnización la paga, pero al mismo tiempo se entiende el ahogo que puede tener por distintas cuestiones, sobre todo de costo laboral, porque esa es siempre la queja. Y por el otro lado también, lógicamente, la mirada oficialista está al trabajador, al trabajador, al trabajador. ¿Cómo se salda esa cuestión, Germán? Segmentando. Tratando de entender que en el total de las sociedades hay probablemente distintas realidades y que de acuerdo a las distintas realidades se pueden llegar a necesitar distintas cargas impositivas. La negación total a cualquier tipo de aumento me parece que va en contra de lo que ayer decían. Fíjate, ayer hubo un debate muy interesante porque yo lo dije en mi intervención. Se trataba de bajarle el precio a esta reforma, a una reforma que
además en términos económicos. ¿Qué es bajarle el precio? Para entender, Germán, ¿qué es bajarle el precio? O sea, de hacerlo como que era una reformita. No valorarla. Claro, esto es un parche, esto es un parchecito más. Venimos emparchando el impuesto a la ganancia y esto no sirve más. Bueno, está bien, falta alguna reforma más integral. Eso es lo que decían todos los diputados Juntos por el Cambio, ¿no? Y el diputado Itay Hackman hace un análisis muy interesante que es, cuando hablamos de reforma tributaria integral, ¿en qué país estamos pensando? ¿En qué sistema tributario estamos pensando? Estamos pensando en gravar más a quiénes y en desgravar más a qué otros actores. Y en eso están las miradas de país y las miradas políticas que tenemos. Totalmente. Algunos plantean las cuestiones estas como que deberían aprobarse estas cosas con 256 votos afirmativos. Y es muy difícil, porque fíjate este planteo que estamos haciendo. Ellos plantearon durante su gobierno que 900.000 argentinos y argentinas que no pagaban ganancias en el 2015 empiecen a pagar ganancias durante los 4 años de gobierno de Macri. Pero al mismo tiempo le bajaban al 25% las alícuotas a las sociedades, o sea, que paguen más los trabajadores, que paguen menos las sociedades. Entonces digo, me parece que ahí hay que hacer un análisis de la evolución de todos estos temas. Y yo creo, como creo en la mayoría de los casos, fíjate la linda experiencia que hicimos con la Ley de Economía del Conocimiento, que tanto nos criticaron, cómo se demora esa ley, cómo puede ser que tarde tanto. Bueno, terminamos haciendo un sistema de segmentación para las pequeñas y medianas empresas, para aquellas empresas que tengan un componente de género específico en las cuestiones de incorporación de mano de obra, con las economías regionales, digo. Entonces me parece que algunas tareas cuestan un poquito más, pero me parece que terminan siendo muy valiosas. Pero bueno, entonces esta mirada, retomo lo que acabas de decir, esta mirada puede ir incluso en futuros proyectos en relación con las pymes para aliviar la cuestión fiscal. ¿Puede haber eso? ¿Puede haber una idea que tenga que ver con eso? Siempre puede haber, Karin. Lo que pasa es que eso hay que materializarlo en proyectos que sean sostenibles. Esto es el tema, ¿no? Fíjate, estamos próximos a empezar a dar un debate sobre la cuestión de los biocombustibles, igualmente, ¿no? Ahí hay un régimen general que estaba vigente del año 2006, donde no había industria de la producción de biocombustibles en la Argentina. Se eligieron una cantidad de herramientas que favorecieron las inversiones al respecto. Hubo apoyos sin tener en cuenta ni a las pequeñas, ni a las medianas, ni a las grandes en su diferenciación, sino que eran todos por igual. Ahora, 15 años después de un régimen de promoción, yo también me pregunto, ¿el régimen de promoción hay que sostenerlo para todos por igual? Da lo mismo una pequeña y mediana empresa productora de biocombustible que una gran empresa normalmente vinculado a los puertos cerealeros en la Argentina. No tengo idea cómo es el universo. Viniendo de Santa Fe, Germán, ¿nos podés iluminar al respecto? ¿De qué es el promedio? A ver. Siete empresas en biodiesel. Vamos a hablar de biodiesel solamente, que es el mercado más competitivo, digamos, ¿no? En biodiesel, aproximadamente 7 empresas están concentrando casi el 80% de la producción y unas 37 empresas el 20% restante. Ok, y sería el mismo sistema de beneficio lo que quieren votar ahora. Hasta ahora, con la ley vigente, que vence efectivamente en mayo de este año, la prórroga de eso beneficiaría a todos por igual. A todos por igual. La pregunta es, ¿no merece repensarse, no merece analizarse, no merece mirar cómo funcionó el régimen de promoción y decir, qué cosas funcionaron, qué tipo de empresas nacieron, quiénes son las empresas que necesitan continuar con apoyo? ¿Hay un proyecto tuyo al respecto? ¿Quiénes se pueden arreglar propia? No hace falta muchas veces para estos proyectos individuales, sino una orientación política que nosotros estamos queriendo llevar al debate. Así que en eso el oficialismo no solamente se expresa con proyectos los diputados oficialistas, sino también llevando nuestras ideas a los funcionarios competentes y a los diputados que se dedican especialmente sobre este tema, ¿no? Igual, Germán, me quedé pensando en lo de ganancias y la oposición que quería, como vos decís, bajarle el precio al proyecto. La cosa es que presentaron, votaron en mayoría, dictaminaron en mayoría, batalearon mucho, pero... Justamente...
hicieron lo que se esperaba. Eso, y dije lo que y dije justamente eso, dije que como las 3 reuniones informativas fueron bastante picantes, principalmente la primera y la tercera, la segunda de donde fueron los tributaristas no tanto, Karin. Yo dije, en algún momento pensé, inclusive el diputado Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, en la primera reunión casi que anunció que iba a haber un dictamen de minoría. Y yo le pregunté públicamente en la reunión, ¿ustedes ya están preparando un dictamen de minoría? Porque si no, ¿para qué hacemos esfuerzo y consenso si ustedes están preparando un dictamen alternativo? Entonces, después él mismo dijo que no era la idea, que si alcanzábamos punto de acuerdo se podía avanzar. Bueno, bienvenido sea, se alcanzó ese punto. Por eso yo creo que lo mejor que tienen que hacer cuando ellos prestan acuerdo para esto es sumarse a defender lo que ellos firman. Porque si no, firman algo y después van a los medios de comunicación a criticar el proyecto que firmaron. Estamos en año electoral, Germán. Por ahí. No digo, no, bueno. Pregunto, la última, que me tengo que ir al corte. ¿Cómo está el Alejo? Usted lo ha dicho, no lo dije yo, lo dijiste vos. Bueno, yo interpreto, es mi laburo. ¿Cómo está el Alejo? El Alejo en su mejor momento. Bueno, el lunes arranca, le tocó la segunda burbuja, al Alejo arranca sala de 4 en la escuela pública de mi barrio. Hermoso. Arranca con 15-20 minutos el primer día, así que son esas, para los que hemos sido padres, esas hermosas procesos de incorporación paulatina de nuestros hijos. Como lo recuerdo. Que son tan interesantes por las actividades que hay que hacer en esos 15 minutos, al otro día 30, al otro día 45. Hermoso. Bueno, es así. Vamos a ver alguna comisión en la puerta del colegio, enganchado en el VPN. No. ¿Cómo no? Ayudando como corresponde, colaborando con la madre. No, encima mi mujer, Carla, tiene que dar clases el lunes de la mañana, así que me toca el más grande a las 8:15, el más chico a las 10:15, el más chico sale a las 10:30, y el más grande sale a las 11:30, así que vamos, me ato a la puerta de la escuela 658 de mi barrio. Es una pesadilla esta situación, pero están ahí, estamos ahí. ¿Qué va a ser? Los padres tenemos que estar ahí, hacer el laburo que hay que hacer, y sobre todo ahora, aceptación total. Gracias, diputado. Caímos en la escuela pública, ¿qué va a ser? Bueno, muy bien. Otro día hablamos de eso, que habrá muchas cosas para comentar, seguramente. Otro día. No hay problema, con todo gusto. Dale, gracias, Germán, un placer. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Señores, la pausa. ¿Sesión en día feriado? ¿Quién te dice? Tal vez la posibilidad más certera es martes, pero más el jueves la sesión especial que pide la oposición y el miércoles feriado, bueno, hay una posibilidad. Vamos a ver. Hay más análisis después de la pausa. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Es una promesa de campaña que por fin se concreta, ¿no? Fue promesa de campaña bajar el impuesto a las ganancias de varias campañas, pero en este caso me parece que estamos cerca de poder concretar. Yo creo que es un proyecto necesario, un proyecto que la sociedad además estaba reclamando
y un proyecto que viene a enmendar una deuda que desde el Estado tenemos con la sociedad. Hay políticas con perspectiva de género en distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. En Provincia de Buenos Aires vamos en un mismo sentido y por supuesto lo que siempre queda como ahí más difícil de acceder o de poder poner en sintonía es el Poder Judicial. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV, el resumen. Alberto impulsó el proyecto de reforma judicial. El presidente dijo que enviará al Congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte y otro para reformar el Consejo de la Magistratura. Deuda, el gobierno pedirá investigar a la gestión anterior por administración fraudulenta. El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con integrantes de la CGT. Presentaron que se contemple, las situaciones monoparentales dentro de las familias, que se contemplen los viáticos de los trabajadores y trabajadoras. Primero hay que tomar en cuenta que una de las modificaciones es subir el piso a 150.000 pesos. DTV, el resumen, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. Mis padres eran, como mis abuelos, eran trabajadores del campo, como solemos decir, chacareros, laburantes del campo. Mi madre, para que tuviéramos oportunidad de estudiar, se mudó, mientras mi papá se quedó trabajando en el campo, se mudó a la ciudad de Rufino. Deseo que la clase política, nosotros, podamos saltar esta grieta, estas antinomias. DTV Entrevistas, sábado, 21 a 30 horas, por DTV, el periodismo en el Congreso. Otro bloque, un nuevo bloque de este análisis aquí en DTV, el periodismo en el Congreso, palpitando ya o previendo qué es lo que va a suceder la semana que viene con las sesiones en este periodo de ordinarias, el pedido de la oposición de sesión especial de día jueves, y la semana que viene todavía no tenemos precisión de la fecha, pero podría ser martes, miércoles, viernes.
Miércoles es feriado, pero hay una posibilidad. Señora Jazmín Bugliorini, sí. La cuestión es otros proyectos que uno de ellos mencionado por el propio presidente de la Nación aquí en la apertura de sesiones ordinarias. Sí, el tema ese llamó la atención en el momento y después, bueno, pasó toda la batería de cuestiones judiciales, la vorágine nos va llevando, pero quedó ahí pendiente, bueno, ¿qué va a pasar con ese proyecto? ¿De qué trata ese proyecto? El presidente Alberto Fernández puntualmente habló de la industria del cannabis medicinal y la industria del cáñamo. Bueno, lo que es medicinal ya lo conocemos. ¿Qué es el cáñamo? Por arrancar, el cáñamo, vamos a contar, es una variedad de la planta del cannabis sativa que no es considerada psicoactiva ni psicotrópica por su casi nula concentración de THC. Y la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes de la ONU la exceptúa. Perdón, yo con mis anteojos estoy que llego justa. Esto es interesante porque es la primera diferenciación importantísima que hacen respecto a que no tiene, porque, bueno, a la hora de los controles va a ser muy importante qué es el cáñamo y qué es, digamos, la marihuana, que es la planta que sí tiene, es del cannabis, que sí tiene altas dosis, digamos, de THC, que son estos activos psicotrópicos o psicoactivos. Bueno, ¿para qué se puede usar? Las flores para fitorremedios y tratamientos terapéuticos, por ejemplo. Las semillas para alimento y cosmética. Las fibras que están en el tallo, digamos, de la planta para la industria textil. El tallo también para materiales de construcción como el hormigón de cáñamo. De hecho, se hacen ladrillos. Mirá. Sí, hay ladrillos de cáñamo. Tienen un nombre especial que en este instante no me estoy acordando, pero son ladrillos. Y las raíces para medicina también y para bioetanol, que justo estamos hablando de biocombustibles y demás, también es importante. No quedó nada en la planta que no se pueda usar. No, todo. Por eso, todo pero es se maravillosa. Usa. Sí, todo se usa. Pero ¿qué pasa con este proyecto? El presidente habló de incentivar y ir hacia esto. Hay un proyecto presentado por la diputada Mara Brauer, que la diputada Mara Brauer no lo presentó por su cuenta, digamos, solamente, sino que antes de presentarlo lo consensuó con el ministro, nada más y nada menos que de producción, con lo cual el aval o las bases de lo que va a ser este proyecto por ahí más amplio que terminará enviando el Ejecutivo están en este proyecto de Mara Brauer. ¿Y qué dice el proyecto? Habilita la siembra, cosecha, acopio, transporte, industrialización, comercialización, importación y exportación del cáñamo, sus extractos y productos. Es decir, todo el proceso que tiene que tener la planta, digamos, desde que llegan las semillas y las siembran y demás. Y después lo que fija es en el Ministerio de Agricultura como la autoridad de aplicación que deberá llevar el registro, justamente lo que decíamos, de las semillas de origen nacional y extranjero, impulsar el programa de capacitación, autorizar y habilitar para el cultivo, controlar y además fiscalizar. Y ese es uno de los puntos más importantes que, bueno, va a estar, lo va a tener que hacer el Ministerio de Agricultura. Lo que nos contaba un día, que creo que acá por DTV, Mara Brauer, también es que al principio las semillas generalmente van a ser importadas, van a venir de otro lado, con lo cual siempre tiene que haber un registro claro de todo lo ligado al cáñamo y a esta planta. Ella lo que también contaba es que visualmente las plantas de marihuana y el cáñamo son distintas, digo, como para el tema de los controles, pero claro, como el ministerio va a tener que controlar si también se desarrolla el tema del cannabis medicinal, las plantas de cannabis que no son cáñamo, bueno, ese va a ser un punto, ¿no? La agencia que controle todo el proceso ligado al cáñamo y a lo que es medicinal. Y eso va a estar dependiendo del Ministerio de Agricultura. ¿Dónde me metí en una página, entonces María Google, en 2 minutos encuentro cosas rarísimas y en una página de una marca muy conocida de ropa, que tiene el nombre de una región de nuestro país, que utiliza cáñamo en su industria textil, como de hecho recién Jazmín lo decía, fibra natural alternativa, no requiere riego, utilización de pesticidas o fertilizantes sintéticos, se cosecha y se procesa a mano, una de las fibras más durables del planeta, un tejido con una hermosa caída además parecida a la del lino, dicen, mejora la salud del suelo, los agricultores pueden plantar cultivos para alimentos en el mismo campo, además que se cosecha para lo textil, sin un periodo de descanso. Me voy a poner una plantación de cáñamo. Bueno, va a tener que estar controlada. Bueno, lo que hace esta ley es promoverla, porque hasta ahora, según dice esta... Sí. ¿Cómo?
no está hoy habilitado, digamos. Claro, no tiene certificación orgánica porque, claro, es algo muy nuevo, no hay producción. No, y además lo que apunta también esta ley es a que pueda ser una fuente de producción de así como de familias, de zonas... Pero ¿por qué justamente? El tema es que lo relacionan con la marihuana. Por eso no se cultiva. Claro, por eso es tan importante hablar de que el cáñamo y la primera planta, ¿qué es el cáñamo? ¿Qué es la marihuana? Son plantas diferentes dentro, o sea, son variedades diferentes dentro de la planta del cannabis. Pero se usa como cannabis también medicinal. Es No que medicinal, la planta cannabis recreativo. sativa. No, porque no tiene THC, que es lo que, hablando mal y pronto, hace el efecto para laburar, porque es buenísimo. El efecto recreativo no lo tiene la planta. No lo tiene. Entonces, no la va a usar, digamos, para... Pero es de la familia, por eso. Estoy tratando de ver por qué no, con tantas propiedades que tiene, por eso ¿por qué no se está usando? Bueno, porque es una variedad de cannabis y lo que hace mucho hincapié es en el control. Claro. ¿Cómo va a ser ese control de, al traer cannabis, bueno, qué tipo de cannabis estás haciendo, qué planta, qué semilla, dónde, cuántas? Sí, esta gente lo trae de China, vos fíjate, lo que estoy leyendo, la empresa esta de industria textil, y están pidiendo el cultivo del cáñamo industrial, que es ilegal en casi todo el mundo. Están pidiendo las distintas industrias que sea legal. Por estas razones que acaba de decir Jazmín, entonces hay un proyecto de ley para que sí sea. Hay un proyecto que seguramente lo va a terminar mandando el Ejecutivo en base a este proyecto de Mara Brauer del cáñamo, y a su vez hay senadoras del Frente de Todos que tienen proyectos ligados a lo que es el cannabis medicinal. La idea es juntar estos dos proyectos, que el Ejecutivo envíe un proyecto justamente porque va a ser el Ministerio de Agricultura el que va a tener que controlar y regular cualquiera de las dos plantas que se estén utilizando. Bueno, toda una cosa. Sigo enterando cosas, como que el presidente le escribió una carta a la vicepresidenta, al presidente de la asociación de la Argencam, de la Cámara Argentina de Cannabis, para hablar justamente de la diferencia entre esta planta que no tiene THC con el cannabis, que también se tiene que legalizar y legislar sobre la cuestión medicinal. Bueno, un año interesante nos espera en muchos aspectos, diríamos, ¿no? ¿Qué tal, diputado Ricardo? ¿Cómo le va? No lo escuchamos, desmutece por fin. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karim? Bien, bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Qué cuentan? ¿Cómo está San Luis? ¿Estás en la capital? No estuve en la semana, pero estoy en San Luis en este momento. Ah, bueno, muy bien. Fenómeno. Bueno, parece que tenemos sesión la semana que viene. ¿Qué se está diciendo? ¿De qué se está hablando? ¿Qué día concretamente? ¿Qué nos puede contar? ¿Y cómo se prepara para, después de estas comisiones del plenario de ayer, poder tratar este proyecto de ganancias? Bueno, sí. Que al final acompañaron. Habla que la sesión... Sí, por supuesto, ¿no? Con las propuestas que ha hecho nuestro bloque de mejorar el proyecto. Obviamente que es un proyecto que hay que acompañar, podría ser más amplio, hemos hecho muchas propuestas, algunas han sido tomadas, otras no. Encuentro que ha sido noticia estos días y de que algún diputado o diputada oficialista ha hablado sobre el tema de la inclusión o de la necesidad de tratar el pago de ganancias por parte de los jueces de la Corte Suprema y todo el sistema judicial que no paga. En eso, como siempre, recuerdo que nuestro proyecto ya hace más de 2 años y aún vigente. Este año tenemos un proyecto presentado, así que lo he hecho notar también, porque es un tema que me parece que tenemos que llegar a un consenso. No sé si será incluido finalmente en este debate o no, pero recuérdelo, que tiene que diputado. ser resuelto. Así que bueno. El proyecto de ustedes, recuérdelo, por favor. Sí, es el proyecto para que, digamos, todos aquellos miembros del Poder Judicial que no están alcanzados por ganancias se acojan al pago del impuesto a la ganancia, y es un proyecto que tiene un segundo artículo que salva podríamos decir, la reticencia del Poder Judicial a que si se le aplican ganancias es una especie de tangibilidad del sueldo, y en función del principio de intangibilidad de sus saberes, siempre lo ha rechazado y las demás propuestas las ha considerado inconstitucionales. Este proyecto justamente tiene una fórmula de aplicación del impuesto a las ganancias a los jueces, es decir,
una aplicación paulatina en función del aumento de sus haberes, de manera que hasta la convergencia del porcentaje que deberían pagar, nunca en ese periodo van a tener una digamos, percepción de haberes que sea menor que la del mes anterior. Por lo tanto, se caería el principio de la tangibilidad. O, digamos, intangibilidad de los haberes. Así que, bueno, esa es una propuesta, puede haber otras, pero es importante. Bueno, el martes parece que vamos a tener sesión y me parece que es importante que, bueno, será un largo debate, se pondrán de manifiesto las cosas que quedan por ser consideradas en el impuesto a las ganancias. Creo que es un impuesto complejo. Estos toques y estos no deja de ser un parche de mejora, siempre deja insatisfechos a algunos sectores, pero me parece que se ha hecho un buen trabajo de nuestras comisiones. Bien. Por nuestra parte, Laspina y Pastori han sido muy activos en esto, son muy conocedores de la problemática y han hecho propuestas que han terminado en que se va a firmar un dictamen con propuestas de modificación de algún artículo que se hará en el recinto, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Bueno, consultarle... ¿Qué tal, Melissa? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una convocatoria para comisión para el próximo lunes para recibir a Darío Martínez, el secretario de Energía, por el tema de biocombustibles. Desde Juntos por el Cambio habían realizado un pedido de sesión especial para el jueves. ¿Se mantiene todavía ese pedido? Había cuenta que también, bueno, hay otros temas, ¿no?, que ustedes incluyeron. Sí, se mantiene. Ese es un tema necesario porque estamos casi sobre el vencimiento del periodo de alcance de la ley. Me parece, y digamos, la posición común o mayoritaria en el bloque es que se realice una prórroga y se comience a trabajar con todos los bloques políticos sobre una nueva ley que, si se sanciona rápido, deja por tierra la prórroga y establece las nuevas condiciones, como toda nueva ley, pero que mientras tanto es necesario no dejar en el aire a toda a todo el colectivo de productores que tiene que ver con el biodiesel, y me parece que lo más sensato es prorrogarla hasta la nueva sanción, o por un tiempo, puede ser por un año, por 2 años, hasta la nueva sanción de la ley, que si todos estamos interesados puede ser muy pronto, y quizás antes del vencimiento de la prórroga ya tengamos una ley que reemplace a la ley anterior. Hay muchos lobbies en juego aquí, por supuesto, el sector petrolero, otros sectores, que evidentemente, digamos, juegan este partido, y me parece que es un poco el motivo por lo cual hay una dilación de la resolución del tema, ya sea por la prórroga o por una ley que tengamos ahora, pero cuyo proyecto todavía no tenemos. Se habla que el diputado Máximo Kirchner presentaría un proyecto, pero la verdad que no conozco el contenido. Diputado, sobre biocombustible. ¿Qué tal? Jazmín Vilorini. O sea, ustedes lo que dicen es garantizar ya la prórroga y después se tratará otra ley. El tema es que esa prórroga va 4 años y esta ley nueva, ¿se sabe qué plantea o qué diferencia estaría? Se habla de mayor grado, digamos, que haya grados entre pymes, empresas grandes, pero ¿se sabe qué puede decir? Me parece necesario, pero habiendo una ley, que la prórroga caiga es un golpe muy fuerte al sector, y digo, como todas las leyes son perfectibles, son mejorables, pero no lo tenemos ahora, y me parece que lo más sensato, si tuvimos 4 años, podemos estar 4 años y 6 meses, o 4 años o 5 años. La verdad que si hay voluntad política se trata rápido, o en 6 meses se puede, hacer un acuerdo por una nueva ley, y una nueva ley de por sí reemplaza a la anterior, por lo tanto caería automáticamente. No es que la prórroga necesariamente tenga que ser hasta 4 años, el periodo que se pretende, 4 años más, ¿no? Puede ser mucho menor, inclusive dejar de tener vigencia, si hay un acuerdo político por una ley, antes que el periodo de prórroga se cumpla, como es la facultad del Congreso de reemplazar una ley por otra, ¿no es cierto? Así que ese es el mecanismo que proponemos, no es que nos negamos a que haya
otra ley, ¿no? Germán Martínez hace un momentito. José. No, perdón, José. ¿Qué bien. dije? Le quería decir que el diputado Germán Martínez, que habló hace un ratito, pero es probable que lo haya llamado también por otro nombre, Viernes. Uno está cansado. No. El diputado Martínez hace un rato hablando de este tema mencionaba la posibilidad acerca de revisar en un futuro el beneficio para lo que es una gran empresa y una mediana empresa. Él me decía que en biocombustibles el 80% son 7 empresas nada más y después hay unas 30 y pico que son mucho más chicas que se reparten el resto. Pero en importancia son muy pocas las empresas que concentran. Entonces el beneficio iría a todas por igual y que vendría a ser... No menciono esta palabra, injusticia, la interpreto yo, pero sí desigual. Y que eso habría que revisarlo. Sí, diga. Es como todo sector, como en toda actividad económica, digamos, puede haber mayor o menor concentración, digamos, eso es hay que ver que el biocombustible, digamos, tuvo épocas de mucha imprevisibilidad, es decir, la inversión también era una inversión a riesgo, ha pasado por altibajos, de manera que yo creo que sí, que hay que revisarlo, pero la ley actual no ha sido una ley mala, ha permitido al menos empezar a desarrollar la actividad. Sí. Y bienvenido que haya otras empresas más chicas pymes. Yo soy, digamos, un convencido, porque no a ciegas, sino porque la historia económica mundial así lo muestra, de la importancia de favorecer las pequeñas y medianas empresas, generadoras de más trabajo, de más distribución de la riqueza, etcétera. Así que, por lo tanto, en lo filosófico estamos de acuerdo. Luego, lo que no me parece que es inconveniente es que haya altibajos tan grandes en materia de la regulación del sector. Vuelvo a decir, creo que regular, que establecer una prórroga que podamos interrumpir con una nueva ley pronto, es una señal de continuidad. Lo peor es dar una señal contraria al sector, porque también sería una señal contraria a las pymes. Las pymes todavía no están seguras de que vamos a tener una nueva ley y por lo tanto afectaría a todas. No sé si me entiendes. Digamos, quizás no es lo óptimo, pero es la transición necesaria. Probablemente esta sea la posición mayoritaria de nuestro bloque, ¿no? Bien. Diputado, usted presentó en las últimas horas un proyecto para crear una comisión bicameral de investigación sobre situación en Formosa. ¿Qué argumentos tiene de esa iniciativa? ¿Por qué se presentó? Bueno, la verdad que los hechos de dominio público son suficientemente, digamos, preocupantes. Yo no hago prejuicios y por lo tanto me parece que como ha habido en otros temas de la política y de la vida social argentina, el Congreso se ha abocado a tratar desde su función, no de reemplazar a la justicia en ningún caso, sino de crear un ámbito para... A ver, diputado, pero que parece que se le fue la voz. O sea, ahí me escuchan, sí, se interrumpió por un momento. Sí. No, que decía no para una comisión para reemplazar a la justicia, sino para coadyuvar al esclarecimiento de un tema que es de mucha preocupación, elementos que puedan dar, echar luz sobre la problemática y sobre la certeza y la posible violación de derechos. No va a ser la primera vez que ocurra ni aquí ni en el mundo. Hay una experiencia, yo que he viajado por el mundo por mi actividad científica, me encontré hace muchos años atrás que en Australia, casi 30 o 40 años atrás, hubo un proceso, digamos, político y social tremendo que pasó casi desapercibido, donde el gobierno australiano intervenía en las comunidades originarias de los pueblos originarios de Australia para separar a sus hijos y a los recién nacidos de sus familias con el motivo de desarmar, digamos, la cohesión y reubicarlos en otras familias y desarmar la cohesión de esos pueblos, ¿no? Una cosa tremenda que recién empezó a tomar luz
cuando esos niños que habían sido apropiados ya tenían 30, 40 años y empezaban a reclamar por su identidad. No digo que esto sea lo mismo, pero digamos, lo peor que podemos hacer, esto ocurre, esto ha ocurrido, y también ocurren violaciones de derechos humanos en muchas situaciones. Me parece que es lo necesario, acá no hay ningún prejuicio, sino la voluntad política de esclarecer con la participación, por supuesto, equilibrada de todos los bloques políticos y de los referentes sociales en la defensa y lucha por los derechos humanos, que tienen una legitimidad pública incuestionable, que podamos echar luz y ver si esto llegan a ser violaciones de derechos humanos, si merecen ser denunciados, o si hay una problemática sobre la que el Congreso tiene que intervenir legislando o protegiendo. Esa es nuestra labor, ¿no? Siempre pueblos originarios, diputado, la comisión que está pidiendo que se conforme es sobre los derechos humanos sobre pueblos originarios, violación de derechos humanos sobre pueblos originarios. Sí, si bien nombramos el tema Formosa porque fue, la verdad que esto alcanza a la situación de todos los pueblos originarios, hay que partir de la base que los pueblos originarios son una de las comunidades más vulnerables en términos de derecho, de acceso a los derechos, a los bienes públicos. Eso es una realidad que no podemos esconder. Digamos, la protección de los derechos humanos es para todos los ciudadanos, pero hay una comunidad vulnerable y hay un caso que ha recibido, denuncias concretas, debemos abocarnos a eso. Hablando de pueblos originarios, otro de los proyectos, y este es bien reciente, tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas, y está pidiendo la creación. Bueno, estamos hablando con el rector, ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, y entendemos lógicamente que es su lugar, una universidad es su ámbito, es su casa. ¿Cómo es esta situación y qué posibilidades concretas tiene? Usted sabe que actualmente hay un debate importante en el ámbito universitario, lo refiero a hechos actuales para después, relacionar este proyecto con el futuro, con el pasado. Lo voy a hacer muy breve, que se está pensando en la reforma de la Ley de Educación Nacional, de la Ley de Educación Superior, para que los derechos al acceso a la educación superior de los pueblos originarios esté plasmado. Esto está en la Constitución, está en los pactos internacionales, pero no está claro y hay un vacío en la Ley de Educación Superior. O sea, hay un reclamo de reforma en ese sentido. Pero quiero referirme que este proyecto es un correlato de un proyecto de la diputada Argumedo de varios años atrás. Yo presidía la Comisión de Educación para la creación de una universidad de estas características en el territorio nacional. Eso no prosperó porque fue al Consejo Interuniversitario Nacional, fue rechazado como posibilidad, y a la vuelta de ese proyecto reelaboramos con la diputada Argumedo un proyecto para que se cree una comisión del Congreso que dé forma a una institución educativa que pueda basarse en los acervos culturales de las comunidades originarias, ¿no? La forma de transmitir, de los saberes. Ustedes saben que para las comunidades, para nosotros lo escrito es muy importante. Para las comunidades originarias, la palabra tiene un valor muy importante. Los tiempos del aprendizaje. Para nosotros organizamos los tiempos en clases, en cursos, en semanas, en un cronograma de clases. El tiempo tiene otro sentido para las comunidades originarias. Y si se trata de una enseñanza que recupere esos saberes, entonces la pedagogía de una institución de esta naturaleza tiene que organizarse de otra forma. Por lo tanto, el proyecto busca reinstalar esta discusión, que es que el Congreso cree una comisión para que elabore un proyecto de universidad con todo el conocimiento que tenemos, que pueda ser consecuente con la Ley de Educación Superior, que si ahora se reforma mejor, y dar cabida a una institución educativa que pueda recuperar los saberes de los pueblos originarios y materializar el derecho de que no solo los pueblos originarios puedan insertarse en las universidades que ya tenemos, que por supuesto debería ser un derecho claro, sino tener un ámbito de recuperación y transmisión de conocimientos de esa cultura milenaria. ¿Y esto a modo de curiosidad,
porque me encanta y porque entiendo yo que los pueblos originarios tienen una comunión mucho mayor con la naturaleza, el universo, que nosotros hemos perdido absolutamente, y muchas de nuestras desgracias de sociedad moderna tienen que ver con esa pérdida. Y estamos sufriendo, sí. Exactamente. ¿Qué es alguna característica de ese tipo de educación que me decía el tiempo no es lo mismo, el valor de la oralidad? ¿Qué usted tomaría para que nosotros aprendamos de ellos? Al revés, ¿no? De ellos que se inserten en nuestra sociedad, sino nosotros podamos tomar algo de esa sabiduría ancestral que aún ellos la mantienen viva. Algo que nos pueda compartir, que a usted le llamó la atención o que debería ser bueno que aplicáramos. Bueno, con la educación, los chicos. Sí, la verdad que no soy un intelectual. Hay muchos intelectuales del estudio de este tema. A mí sí me sensibiliza mucho por una convicción. Creo que la cultura es un valor que debemos conservar, y una forma de conservarla es a través de los procesos educativos que estas culturas originarias han desarrollado con tanto éxito para cuidar lo más preciado, que son nuestra tierra, claro, la vida en comunidad. Nombré esto del tiempo y del valor de lo escrito, porque nosotros en una universidad, si no hay un examen escrito, prácticamente no existe nada, ¿no? Hay algunas cosas. Yo soy un hijo de la cultura occidental y cristiana, así que lejos podría, y no soy un estudioso del tema, pero sí políticamente convencido del valor de discutir y dar un lugar desde la educación formal, no la que inventamos nosotros para nosotros, sino la que podemos rediseñar con la participación de las culturas originarias y de los estudiosos. La diputada Argumedo es una estudiosa y hay muchos más. Y entonces este valor de la palabra y lo escrito también me lleva mucho a nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Esto estaba también en la cultura de los inmigrantes, digamos, que se perdió en la Argentina. Era mucho más importante los acuerdos de palabras cuando alguien se comprometía por alguna razón con otro, que firmar. Yo lo suelo usar mucho en mi actividad política, digo, bueno, si doy mi palabra es suficiente, ¿no? Bueno, no es en el mismo sentido los pueblos originarios, pero aquí hay algo que me parece muy valioso para discutir. Muy bien. Y quise recuperar ese proyecto que rehicimos con la diputada Argumedo. Ella ya no es diputada, pero lo menciono porque ella fue iniciadora del primer proyecto que luego rehicimos, digamos, en esta forma, ¿no? Ojalá tenga vía libre y que podamos verlo, ¿no? Para poder intercambiar esos conocimientos con esas culturas que no por nada son ancestrales y tantos años, ¿no? Que se mantienen en pie y que tanto para enseñarnos tienen también. Así que gracias, diputado. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que siga muy bien. Una de las Abrazos, San Luis. Gracias, hasta luego. Así las cosas, ¿no? Chusmeando un poquito los proyectos y las ideas que traen los diputados y diputadas, más allá de lo importante, la coyuntura, lógicamente, de lo que se va a discutir la semana que viene en sesión. Todavía no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. ¿Qué trae usted para mí? ¿Trae proyectos para contar? Sí, Karen, a la gente? Bueno, vamos a hablar de un proyecto muy importante que presentó el diputado Federico Fagioli del Frente de Todos. Sí. Ha cobrado relevancia también. Hoy justamente el diputado estuvo dando unas declaraciones por la mañana por el caso de la niña M. Fagioli, que es un diputado que proviene de un barrio popular que surgió a partir de una toma. Él es diputado por la provincia de Buenos Aires y bueno, hoy un poco decía que lo que pasó con este caso no es algo que nunca debería haber pasado y no tiene que pasar tampoco nunca más. Según datos, él pertenece al movimiento Nuestra América y según datos que han juntado, que han hecho un relevamiento, ¿no? En esta organización, dijo que hay más de 1000 niños y niñas en situación de calle solamente en la ciudad de Buenos Aires. 1000. Más de 1000. Cuando el gobierno de la ciudad dice otra cosa o sus relevamientos son mucho menor. Por eso llamó, a dejar, ¿no? de mirar para un costado, ¿no? En este tema. Y él había presentado su proyecto justamente hace unos días antes de este caso, por eso te digo, Karen, que recobra ahora también importancia y vamos a repasar de qué se trata este proyecto un poco.
ahí tiene el objetivo central, ¿no? Es garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentran en el territorio de la República Argentina. El proyecto explica la distinción, ¿no?, entre estos dos tipos de situaciones que tienen las personas. Las que están en situación de calle, que se refiere, ¿no?, a aquellas que habitan en espacios públicos, ya sea de manera transitoria o permanente, y las personas que están en riesgo de situación de calle, que son quizás personas que durante una parte del día permanecen en algunos lugares públicos o privados, como puede ser hospitales. Vos sabés, Karin, que hay muchas personas en la ciudad de Buenos Aires que duermen en los hospitales públicos. También las personas que están en riesgo de situación de calle entran. Aquellas que habitan en un lugar pero están notificadas de desalojo, que es un lugar que tienen que dejar prontamente, o aquellas que habitan en lugares, quizás casillas, que no tienen acceso a servicios públicos también básicos. Son considerados en situación de calle, claro. También están considerados porque son lugares que no están dentro del RENAVAP. El RENAVAP es un registro que gracias a una ley de 2017, si no me equivoco, hizo un relevamiento de todos los barrios populares que existen en el país, que son más de 4.000. Bueno, aquellos lugares que no estén incluidos dentro del RENAVAP también son considerados. A ver, la iniciativa, ¿qué es lo que prevé, entre otros puntos? La creación dentro del Ministerio de Desarrollo Social de un espacio de articulación para coordinar, ¿no?, la implementación de la ley. Y dentro de este espacio de coordinación tiene que haber gente de todos lados, Karin. Ministerio de Salud, Ministerio de Mujeres. Interdisciplinario, como corresponde. Tal cual. Universitarios, sindicatos. Tiene que ser un lugar bien amplio, ¿no?, con especialistas que coordinen la implementación de la ley. Seguro. También el Estado tiene el deber, ¿no?, de facilitar el trámite de los documentos necesarios. ¿Qué es esto, no? Que las personas puedan tener el derecho a la identidad. Hay personas, como bien decíamos hace un rato en el caso de la niña M, ¿no?, el tema del DNI, de la partida de nacimiento, personas que no están identificadas, ¿no?, que están indocumentadas. El Estado va a tener que garantizar esto. ¿Qué más? Abarca los derechos de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. ¿Qué quiere decir acá? Que si hay alguna persona que está en situación de calle, ¿no?, y que de repente está en un espacio público accediendo a agua, se está cargando una botella de agua, no va a poder ser violentada, mucho menos echada de ese lugar, ¿sí? ¿Qué más? El derecho a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno y también, por supuesto, de una vivienda digna. Ahora, otro punto. El Ministerio de Desarrollo Social deberá, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento. Bueno, hace un ratito acá nos decía el diputado Saad que no hay números, no hay cifras, ¿no?, sobre la cantidad de personas en situación de calle, con lo cual el Ministerio de Desarrollo Social deberá realizar este relevamiento con la ayuda del INDEC. Ahí tendrán que también participar especialistas, ¿no?, en esta problemática, y va a tener que ser de alcance nacional. A través de la iniciativa también se propone la creación de una red nacional de centros de integración social. Lugares, ¿no?, que van a estar específicamente destinados, los cuales las personas van a ir voluntariamente, van a tener que estar abiertos las 24 horas, los 365 días del año, y suplir, ¿no?, de todas prestaciones básicas de alimentación, de higiene, y también de talleres de capacitación laboral. Ahí está lo interdisciplinario, se ven esos centros de integración, ¿no? Sí. Que haya presente seguramente un trabajador social, alguien que haga la contención o la posibilidad de educación para aquellos que nunca tuvieron tal vez esa posibilidad. Sí. Muy bien. Así que es amplio el proyecto, es sumamente importante, por supuesto. Esperamos que tenga debate en lo inmediato. Muy bien. No termina acá el tema, ¿eh? La semana que viene vamos a seguir hablándolo. ¿Qué tal, diputada Caliba? ¿Cómo le va? Hola, Salta.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Lía? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente, perfectamente. ¿Dónde está? Bueno. ¿En ciudad? Sí, en su casa, En ¿no? la ciudad de Salta, y en un ratito me estoy yendo para Embarcación, departamento San Martín. Cuéntenos. En el norte, al lado, por la zona de Tartagal. Ah, muy bien. ¿Y qué va a hacer allí, Lía? A visitar compañeros, compañeras, comunidades indígenas, a recorrer la zona. Ujú. ¿Qué tanta necesidad tiene? Seguramente como otras tantas, ¿no? De lo que es el interior de todas las provincias, con mucha necesidad de que los funcionarios y los representantes se acerquen. Bueno, eso hace que ustedes tengan que viajar todo el tiempo. Bueno, Lía, se viene la sesión la semana que viene. ¿Cómo se preparan? Tenemos días, estamos averiguando nosotros, acá averiguamos todo, los días posibles de sesión, qué se está diciendo. Y bueno, el proyecto de ganancias que afortunadamente con el apoyo de la oposición, bueno, va a ser una realidad para este 1.230.000, casi 1.300.000 personas que van a dejar de pagar. Sí. Realmente es uno de los proyectos más importantes, creo que si no el más importante de este primer semestre, capaz que de todo el año, ¿no? Porque es una medida importantísima que tiene un impacto muy, pero muy grande en la economía de las trabajadoras y trabajadores y en todas las economías de las provincias y del país, cuando todo ese flujo de dinero se comience a volcar al mercado interno y mejore el consumo, impacte eso de una manera positiva y dinamice un poco la parálisis que sabemos que hay producto de la pandemia y de una economía que venía estancada. Diputada, ¿qué tal? Así Jazmín? que ¿Qué tal? Jazmín Bulgarini la saluda, ¿todo bien? No, le quería consultar, hablando del tema impuestos y demás, hoy el presidente habló de una baja de aportes patronales para provincias del norte, incluida Salta. Y también otro anuncio importantísimo de esos que nos da mucha alegría leerlos, escucharlos, recibirlos, porque esto va a venir a promover el trabajo registrado, en blanco, limpio, los empresarios y todo aquel que pueda contratar mujeres, personas trans o travestis, van a verse beneficiados con que el Estado va a pagar el 80% de la carga patronal, ¿no es cierto? Y si son varones, el 70%. O sea, además es una política absolutamente inclusiva, ¿no? Con perspectiva de género, una medida muy, pero muy importante para el NOA, donde tenemos, por ejemplo, en Salta, la mitad de la población precarizada o desempleada. Le diría desempleada y que por ahí a veces se accede a algún trabajo precarizado, ¿no? O estas economías que tenemos nosotros, que son la gran mayoría, que es la economía social, popular, y así hay cientos de miles que pueden sobrevivir y subsisten con el día a día, como se dice, ¿no? Entonces, para que usted se den una idea, Salta, cuando se pagó el IFE, fue una de las provincias que más recibió, que más registros hubo y solicitudes hubo para el IFE, más de 400.000 personas. Le diría yo que casi la mitad de la población cobró el IFE, para que ustedes tengan una idea. ¿Y ahora cómo es, diputada? ¿Ahora cómo es? Ya que el IFE ya no está más, que a partir de enero las cosas cambiaron. ¿Cómo solventan cuando todavía la total actividad no ha regresado? Sí, han vuelto muchos, pero se pudo reactivar, se comenzó a reactivar desde ya, que hay mucha preocupación. Por eso a los legisladores nos llueven los pedidos de solicitudes de trabajo, de alimentos. Sí, ¿no? Es una cuestión permanente, porque realmente nuestra economía está arruinada, está deprimida, pero es además una historia, ¿no? Constante que hay que transformarla, y justamente necesitamos todo este tipo de políticas que vienen a alentar el trabajo, y que quienes pueden generar empleo, quienes tienen el poder económico, ¿no? Adquisitivo de poder generar 10, 20, 5 puestos de trabajo o 100, lo hagan. Entonces, todo lo que fomente el Estado Nacional para ayudar a la creación de los puestos de trabajo es muy importante. Salta es una provincia que tiene una matriz productiva básica. O sea, nosotros lo único que tenemos es alguna que otra materia prima que se vende así,
en bruto, ¿no? Claro. Entonces, no le ponemos valor agregado a ninguno de nuestros productos de los que se exporta. Por ahí la caña de azúcar, que es un gran monocultivo que tampoco permite muchos otros desarrollos en las zonas donde está la caña de azúcar, o el tabaco. Y de ahí no encontramos más industrias aquí. Entonces eso es el problema central, muchísima tierra improductiva. Ahora estamos comenzando a discutir sobre el litio, por ejemplo. Eso le iba a mencionar. Valiosos. Hay varios proyectos, son varios diputados los que siempre se refieren a ese tema. Este año seguramente va a salir algo al respecto, ¿cree usted, Lía? Sí, estamos trabajando varios diputados y diputadas, algunos ya ingresaron proyectos, por supuesto que también desde producción, desde el gobierno se está promoviendo la industrialización del litio, porque también lo exportamos en bruto y se lo llevan, es uno de los minerales más valiosos en clave del siglo XXI y nosotros podemos aquí en territorio en origen industrializarlo y sacar alrededor de 200 productos derivados del litio que se pueden trabajar y que eso nos puede justamente transformar, generar empleo y dejar de ser una provincia pobre. ¿Y sería fácil? Es una de las tantas... sería fácil, medio inocente mi pregunta. ¿Cuán complicado sería instalar una empresa? ¿Qué se necesitaría? ¿Qué aval del Estado? ¿Cree usted que pueda ser algo factible para que en el corto plazo, acá unos 5 años, haya industrialización de ese mineral? Creo que mucho antes, Karin. Bien. Creo que cuando el Estado... Argentina tiene esta capacidad impresionante y que siempre sorprendemos al mundo de desarrollarnos y de innovar, ¿no? O sea, tengan en cuenta que en el sistema de ciencia y tecnología de Argentina hay alrededor de 100 científicos investigando hace más de una década sobre litio. Por lo tanto, si ponemos todo ese conocimiento y lo volcamos desde el Estado y por supuesto con el sector privado, se pueden generar transformaciones no en 5 años, sino en mucho menos tiempo. Solamente hay que tomar la decisión política y siempre preservando los intereses nacionales, ¿no? De las provincias que somos las que tenemos este mineral, en este caso Jujuy, Salta, Catamarca. Hay exploraciones que también lo encuentran en otras provincias, pero centralmente aquí ya sabemos desde hace mucho tiempo, desde hace más de casi 3 décadas, que sabemos que el litio en el triángulo de Bolivia, Chile y Argentina están allí concentradas, es el triángulo virtuoso, ¿no? de oro, del oro blanco, y hay inclusive una carrera, le diría yo, una guerra por el mineral que se lo disputan distintas multinacionales para la exploración y la extracción del litio. ¿Y en Salta cuántas son las multinacionales que lo están trabajando? ¿Y cuánto le queda a la provincia de eso? El 3% de todo lo que se llevan. El 3%. Así que el 3%. Y entiendo yo que es por declaración jurada, que ni siquiera hay un control. Así es, un formulario, una declaración jurada donde de buena fe nosotros entendemos que una empresa australiana, canadiense, China, ¿no? Dice nos llevamos tantas toneladas y bueno, hay un ejemplo muy gráfico que siempre damos cuando hablamos de estos temas. Si nosotros vendemos el litio en bruto, por ejemplo, el kilo se está pagando $10. Sí. Y las baterías a base de litio se venden para autos en el mercado internacional a $25.000. Hay una diferencia, claramente. Sí, hay una diferencia importante. Y yo les decía que nuestros científicos tienen hace más de una década todos estos desarrollos ya realizados, y que si nosotros fabricamos las baterías, estaríamos nosotros vendiendo y además nosotros generando el mercado aquí desde Latinoamérica, con Bolivia y con Chile, ¿no? O sea, sería un enclave económico importante con una matriz energética que es la matriz que sabemos que va a mover el mundo, ¿no? O sea, donde no solo la tecnología, las baterías de celulares, de las notebooks, de las netbooks, sino la electromovilidad,
que muy bien de eso ya estamos trabajando y desarrollando desde el gobierno nacional, pero el mercado, además eso hablando de en el sector de la electromovilidad y de la tecnología, pero el litio tiene, les decía, 200 derivados por lo menos de productos que se pueden trabajar y después vender, exportar. Diputada, le consulto, la semana que viene es la sesión el martes o miércoles o jueves, pero ayer se tuvo dictamen de ganancias. De acá al martes, ¿hay algunos otros puntos que se van a poder retocar? ¿Lo básico está? ¿Hay algo que todavía falte? Lo básico está, y que es la verdad lo más importante de todo lo que ha planteado, por ejemplo, el sector de los trabajadores y trabajadoras, los gremios, las centrales obreras que nos visitaron en las comisiones informativas, escuchamos muy atentamente a los tributaristas, a los especialistas, y por supuesto lo que el propio Estado Nacional tenía para informarnos. Desde ese lugar, la verdad que se introdujeron muchas modificaciones, muchos cambios al proyecto que había presentado nuestro presidente en la Cámara, el diputado Sergio Massa. La mayoría estamos acompañando ese proyecto, pero también muchos de nosotros y nosotras planteamos cuestiones vinculadas a nuestra zona, ¿no? En mi caso yo estaba planteando las horas extras y las guardias en el sistema de salud, para que se deduzca eso y no que vos trabajas más, haces más horas extras, más guardias, porque a veces sos el único profesional que hay y después te venía el impuesto y terminabas cobrando menos y habías trabajado más, ¿no? Claro. Y a veces, muchas veces obligados a trabajar porque es el único profesional que en un pueblito, en el norte, en una zona desfavorable y de riesgo, es el que va a trabajar. Entonces yo estaba planteando eso y en general plantear y abrir el debate de que nuestra provincia también y la región merece un plus por zona desfavorable, como por ejemplo lo tiene la Patagonia. ¿Y el proyecto de autónomo? Hasta ahí no llegamos, hasta ahí no llegamos. El proyecto, el pedido de Juntos por el Cambio tenía que ver también con autónomos, pero también parte de los autónomos iban a estar contemplados en el proyecto de monotributo. ¿Quedó conforme con el proyecto de monotributo? También ahí, se va a debatir el martes también. Sí. Sí, no, son todos los avances que logramos son muy importantes y creo que eso es lo principal. Las deducciones que también van a tener en el régimen simplificado son importantísimas y y las posibilidades para no caer en esos cambios abruptos de categoría que teníamos, todo eso se ha flexibilizado y vamos a tener... yo era una monotributista antes de ser diputada y trabajaba de manera free, como decimos los periodistas, y la verdad que los cambios que se introdujeron y además seguro ahora de camino al recinto, muchas otras modificaciones se van a contemplar. Yo estoy segura que sí. Bien. Muchas gracias, diputada. Si usted es muy amable, ¿había quedado algo en el tintero? No, pero ya tendremos mucho tiempo de conversar sobre todo de la realidad de Salta. La sesión, perdón Gustavo, ¿qué me preguntaste? Acá preguntamos cuándo va a ser la sesión, diputada. ¿Usted cree martes, miércoles? ¿Qué cree? Nosotros tenemos que estar los primeros días de la semana, por lo menos desde nuestro bloque, para ya hacernos los test para tener el negativo y poder ingresar al recinto. Así que yo estaré viajando por allá el lunes, calculo que la sesión va a ser martes o miércoles, no creo que pase de eso. Bien. Otra diputada que menciona el miércoles, Eduardo. Gracias, Lía. Ha sido usted muy amable. Yo quisiera que sea el martes, cuanto antes. Sí, claro. Gracias, diputada, un placer. No, por favor, a ustedes. Otra diputada con COVID positivo. Sí, nada más y nada menos que Vanessa Sila, y que hasta ayer se ve que no debe tener graves síntomas. Te voy a leer. Dijo... estuvo presidiendo toda la comisión por el tema ganancias junto con Carlos Heller, porque ella es la presidenta de la Comisión de Trabajo. Dijo: recién me confirmaron el resultado positivo de COVID, estoy bien, por el momento con síntomas leves. Es muy importante que sigamos cuidándonos, la pandemia no terminó. Y hay que sumarle esta semana la confirmación de Carolina Gailar con
el marido, que también es diputado, Nicolás Rodríguez Sá, Sí. y el lunes también Mara Brauer había confirmado que tiene COVID, así que bueno, varios diputados contagiados. Si pueden, por supuesto, estarán presentes en la sesión, si pueden, y si la salud les permite, ojalá que sí, que sea bien leve, que lo transiten, pero recién hablábamos con la diputada Caliba, que se iba al norte, por ejemplo, de su propia provincia. Los diputados están todo el tiempo viajando, claro. y lógicamente tiene mucho que ver este movimiento, tal vez en esas recorridas que hacen en sus provincias. Así que veremos entonces cómo vienen las cosas para la semana que viene. Si hay sesión el martes, ¿hay sesión el jueves también por la sesión especial pedida? Para mí va a depender del lunes, de qué pasa en la comisión de combustibles. Claro, porque de las dos sesiones especiales del jueves tratan biocombustibles. Hay una que es solo biocombustibles. Si el lunes hay algún acuerdo, algún cambio, algo cambia, ¿se sostendrá esa sesión o no? No, y también al haber sesión, si llega a haber sesión martes o miércoles, Juntos por el Cambio anticipaba que iba en el tramo de cuestiones de privilegio a plantear todo tema vacunas, y en la sesión especial del jueves también va con vacunas. Así que ahí hay que ver, ¿van a repetir lo mismo el jueves en el recinto? Tenés que estar enganchado a DTV para enterarte de todo. Se quedan con el señor Serenerini y más. DTV, el periodismo en el Congreso. Gracias.